Continuamos en Fórmula Noticias en esta noche de viernes. Y ya es hora de buenas noticias. Le comparto que la compañía de teatro clásico Fénix Novo Hispano realizará a lo largo de este año una serie de proyectos con el propósito de celebrar los 700 años de fundación de la Ciudad de México. Y el primer proyecto lleva por título Motines que cambiaron a la ciudad. Para hablar de ello le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación a Francisco Hernández. Él es director y dramaturgo de Motines que cambiaron la ciudad. Francisco, gracias por estar con nosotros. Buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues es un gusto estar con ustedes y contarles, bueno, que las... ¿Sí? 700 años va a cumplir de su fundación, un 13 de marzo del año de 1325. Y precisamente para conmemorar esta ciudad, hemos querido realizar un proyecto que se llama Motines, en el cual contaremos tres... Híjole, estamos teniendo algunos problemas de comunicación con Francisco Hernández. Francisco, de repente te perdemos, prácticamente te hemos perdido desde que iniciamos a platicar contigo. Ojalá pudiéramos retomar desde el inicio. Ok, bueno, el proyecto de Motines busca conmemorar los 700 años de la fundación de la Ciudad de México y hemos realizado tres proyectos que se desarrollarán en el centro histórico. Y el primer motín o el primer proyecto es el que tuvo lugar en el centro histórico de la Ciudad de México. Es el motín que se suscitó en el Palacio de Axayácatl, que fue sitiado nada más y nada menos por los habitantes de la Ciudad de México, que es el sitio en donde se hospedó Hernán Cortés. Y es el actual Monte de Piedad, y ahí contaremos cómo sucedió aquel motín que duró 15 días, en el cual los mexicas buscaban expulsar no solo a los españoles, sino a los 7,000 tlaxcaltecas que estaban hospedados en ese edificio. Y todo eso inicia en el convento de Regina número 7, un edificio del siglo XVI, del cual partimos para tomar la antigua calzada de Iztapalapa, ahora Pino Suárez, de ahí llegar al encuentro que tiene Moctezuma con Cortés en Pino Suárez y República del Salvador, para continuar hacia donde estuvo el palacio de Moctezuma. Y ahí contaremos toda esta historia de cómo se suscitaron estos hechos que hicieron que el 30 de junio de 1520 saliera Cortés y estos 7,000 tlaxcaltecas de la Ciudad de México. Importante decirlo, Francisco, será una representación, es decir, ¿habrá personajes en escena ahí en la calle? Sí, desde el convento saldrá Fray Francisco de Aguilar, que fue un soldado que escribió una crónica sobre la conquista. Fray Francisco de Aguilar se llamaba Alonso de Aguilar, se convierte a dominico, y a partir de que se convierte a dominico, escribe esta crónica, la cual vamos a ir relatando. Una crónica que fue rescatada en el siglo XIX por un historiador mexicano, y la cual vamos a ir narrando junto con otros personajes, como es Moctezuma, como es Hernán Cortés, como es Cuitláhuac, como también es el Sol y la Luna, que nos contarán y nos representarán la fundación de la Ciudad de México de ese 13 de marzo de 1525. Entonces habrá personajes en la calle que irán contándonos la historia hasta llegar al antiguo Palacio de Axayácatl, donde conoceremos cómo se dieron estos hechos, aquellos 15 días terribles que vivió la ciudad el 1520. Interesante, Francisco, los motines en la Ciudad de México desde principios de nuestra historia, desde principios de la historia de la capital. La fecha, el horario, ¿cómo podemos acudir a observar esta representación que sin duda nos dejará un aprendizaje? Muy bien, mire, pueden ir al convento de Regina número 7, Centro Histórico. Ahí sábados y domingos, hasta el primer sábado y domingo de abril, se estará representando esta historia dramatizada, esta historia por las calles, por los sitios donde aconteció, y tienen que llegar ahí al convento de Regina a la 1 de la tarde para ser parte de esta caminata. Solamente caben 30 personas, en pantalla está el número donde pueden hacer su reservación para ser parte de esta historia y conmemorar a la Ciudad de México en estos 700 años. Pero bueno, este es el primer motín.
que contaremos. Luego, en este mismo año, el 8 de junio, recordaremos el motín que sucedió en el México virreinal en el año de 1692, en que la Ciudad de México incendió el Palacio Virreinal y quemó el antiguo ayuntamiento porque no había alimentos en la Ciudad de México. Sin duda. Y el tercer motín será en noviembre, cuando se da el primer golpe de Estado en el México independiente, al terminar su periodo de presidente Guadalupe Victoria. Gana Manuel Gómez Pedraza la presidencia, pero Vicente Guerrero lo desconoce, y se da también otro motín, gran motín en la Ciudad de México, que termina y concluye con la quema del mercado del Parián. Un gran mercado que tenía productos de todo el mundo y que es incendiado. Este mercado estaba frente al antiguo ayuntamiento. Entonces son 3 motines para recordar cómo esta ciudad ha sufrido grandes cambios en estos 700 años. Sin duda alguna, estimado Francisco, historia pura la que nos compartes y que la estarán representando en el marco de los 700 años de la fundación de esta ciudad capital. Gracias, estimado Francisco. Muchas gracias, un gran abrazo. Abrazo de regreso. Es Francisco Hernández, escritor, dramaturgo y una serie de eventos pues por la conmemoración de los 700 años, los primeros 700 años de la Ciudad de México.